La ley 1448 fue aprobada en el 2011 por el Congreso de la República. Tiene un efecto transicional, es decir, tiene una vigencia de 10 años, los cuales vencen hasta junio de 2021, cuyo propósito es implementar medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y lograr la materialización de los principios de verdad y justicia en favor de las víctimas. Esta es una ley que no tiene precedentes históricos en el mundo, porque con esta ley se logra atender a 11 categorías de víctimas del conflicto, y cuando el Estado no tiene la posibilidad, a través de sus diferentes entidades, de lograr la prevención y la protección de los derechos humanos de los colombianos, pues indudablemente, como lo ha manifestado la Corte Constitucional, se deriva una responsabilidad. En ese orden, pues de lo que se trata la reparación es de entregar una indemnización a las víctimas, indemnización que es una compensación monetaria, es una suma de dinero que se les entrega a las víctimas para ayudar a mitigar ese sufrimiento y además para que reconstruyan sus proyectos de vida. La reparación implica unas medidas de rehabilitación psicológica, emocional y en la salud de las víctimas, para que ellos superen esas afectaciones, esos traumas psicológicos que han dejado la victimización. En igual forma, la implementación de medidas de satisfacción, que se orientan fundamentalmente a posibilitar que se reconozca la dignidad de las víctimas. La reparación implica una medida de restablecimiento socioeconómico, lo que implica que estas víctimas tienen la posibilidad de acceder a los programas sociales del Estado, especialmente tierras y vivienda. Mi hermano se desapareció vía Pasto, Cali, salió a trabajar. Por culpa del conflicto armado se lo llevaron un grupo. Es uno de los primeros desaparecidos aquí en Nariño. Él lleva 21 años desaparecido. Desde que nació fue una persona demasiado bella en todos los sentidos. A los 15 años sabía mucho la mecánica. Él desbaraba porque tiene una discapacidad física. Él era el que mantenía a mis papás, la verdad. Se desapareció y dañó una familia, se destruyó. Era tan responsable, tan dedicado, tan amoroso que uno no se explica el por qué se lo llevaron, no se explica en dónde lo tienen, cómo lo tienen. Esa es la incertidumbre que todos los que no tenemos a un familiar que se lo llevaron por culpa del conflicto, no saben el dolor que esto embarga de verdad. Nosotros lo supimos cuando ya llevaba 4 días desaparecido. Lo supimos por medio del dueño del camión con el que él manejaba. Lo supimos fue porque nos pedían una fotografía de él, porque el hecho no fue aquí en la ciudad, sino fue en la carretera, se lo llevaron. Pero de ahí se quedó con esa duda de que querían fotografía, pero no sabíamos el motivo ni para qué. Cuando ya a los 4 días exactos llegaron a decirle que se desapareció y que no lo encontraba, mi papá casi se muere. Mi mamá es una de las mujeres, quizás como todas las mujeres que tienen su familia desaparecidos, muy dura. Pero mi papá estuvo a punto de irse. ¿Qué hicimos nosotros? Desesperarnos, salir corriendo sin saber a dónde y cómo. Fue un momento donde no había ni para comer, no había plata para coger un carro y irte a buscarlo. Donde uno, por encontrar a su familia, se fue a meter a los lugares donde nunca debió hacerlo. Estuvimos en medio de las FARC y del ELN buscándolo a él, pero gracias a Dios estamos aquí para contar que estamos vivas. Se pidió ayuda en ese momento aquí. Hicimos tantos intentos para que reciban la denuncia, con la cual no fue posible. Toda parte que íbamos eran las pruebas, testigos de que verdad lo que estamos diciendo es verdad. Igual uno pensaba si salir a buscarlo o vea que tu papá se te muera. A veces me toca llorar de noche solita porque cuando mi papá me hizo mal,
me va a morir traerla, ¿no? Y esa impotencia de que uno no puede hacer nada. No tocó sino que dejar que vive en Cali quisiera las vueltas, mientras atendíamos a mi papá y mi mamá, que a los 3 días entendemos la indemnización como un proceso de reparación económica que debe recibir una víctima por los problemas y consecuencias de que el Estado no haya podido protegerla ante cualquier hecho victimizante. No todas las víctimas reciben el mismo valor de indemnización porque prima el número de hechos victimizantes o la afectación que haya causado el conflicto armado. Nosotros debemos partir de que existen muchas formas de reparación y que dentro de esas formas de reparación hay una reparación monetaria. Si yo voy ante un juez y demando mi caso, puedo tener derecho a un monto más elevado de dinero al que si no voy ante un juez, sino que inicio un proceso administrativo ante la unidad de víctimas que culmina con una indemnización administrativa. No se debe ver la reparación únicamente como un derecho económico, y es lo que a veces en la mayoría de las víctimas se centran en recibir esa reparación económica. Lo económico es esencial porque estamos en un medio capitalista y que se requiere, pero el valor no siempre compensa esa ausencia o esa pérdida que ha causado los diferentes hechos victimizantes. Para poderles entregar, efectivamente ellos tienen que, en el momento de su declaración, que la deben realizar ante los personeros, ellos hacen una declaración bajo la grava del juramento de que son víctimas de cualquiera de estos hechos victimizantes, en este caso desaparición forzada, aportarán los documentos requeridos y a partir de allí ellos son incorporados a un registro que se llama el Registro Único de Víctimas, que lo maneja la Unidad para Atención a las Víctimas. Y posteriormente, si la documentación, y dependiendo de los recursos que asigne el Estado año a año, entonces se le entregará esa suma de dinero. No podemos negar que pues, las instituciones que representan el Ministerio Público han estado dispuestas a atender, pero ante esto hay que analizar es la demanda que tiene esa ruta como tal, y que a veces no es justo que una persona que requiera un proceso de reparación tenga que esperar mucho tiempo a ser atendida o a que las instituciones bajo sus propios ritmos las logren atender. Mi declaración la había dado en el municipio de San Miguel, ¿no? En la personería, y a mí sí me exigían acción social, que tenía que presentar un registro de difunción de mi esposo cuando mi esposo estaba desaparecido, y cuando ya estaba para, según salir lo de la 418, apareció el decreto 1290. Entonces a mí sí me tocó entutelar, a mí me tocó hacer derechos de petición, hacer tutelas. A mí personalmente me tocó irme a las veredas de donde yo salí, San Carlos, Michihuaco, a que me den un certificado donde ya lo daban por muerto a mi esposo. Yo hice todo ese trámite, jugándome hasta mi propio pellejo, pues como se dice, aunque yo no debía nada y mi esposo tampoco. Pero así fue, a mí me tocó muy duro. ¿Cuáles son las ventajas de la indemnización administrativa? En teoría, se dice que es el tiempo, la víctima se presume como víctima, entonces se le elimina la carga de la prueba y en principio la indemnización administrativa, aunque es más baja, se recibe en menor tiempo. Eso en teoría. ¿Por qué? Porque no es así. Eso es un proceso muy lento, a pesar de que se habla de que tienen prioridad con el adulto mayor, que tienen prioridad con los discapacitados, pero eso es falso, no hay ninguna prioridad. Tienes que esperar un turno y ese turno uno dice ya tienen una edad, ¿será que ese turno va a llegar hasta que ellos estén vivos? Me han dicho vaya a esta parte, pero uno va a una parte, no, en ninguna parte le dan una respuesta como clara o como que haga uno. Si a veces en lo urbano, donde está centralizada las organizaciones, los tiempos son demorados, pues ¿qué podemos decir en lo rural o en los municipios, donde las personerías pues responden a una necesidad como tal, pero que igual tienen que iniciar una ruta que está centralizada en Bogotá
para poder incluir o no a una persona como víctima en el sistema nacional. Aquí finaliza este capítulo de Claqueta Sur, no sin antes invitarlos a que se queden con nosotros en el próximo capítulo, en la segunda parte de La Encrucijada. De igual manera, pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través del programa de comunicación social de la Universidad Mariana. Hasta una próxima ocasión.